ya de nuevo por acá. Hoy es 8 de septiembre del 2024, un día muy especial para mí y para muchos de los cubanos, porque hoy es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre y es un día alegre y un día de fe, porque muchos de los cubanos pues hemos tenido que recurrir eh, a nuestra patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, en situaciones difíciles como son las prisiones, las enfermedades y aquellas situaciones que se nos van presentando en la vida. Así que un día como hoy, pues quiero agradecer a todos los que celebran esta fecha de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, principalmente los que somos de mi pueblo, Santiago de Cuba, que tenemos una devoción un poco más marcada por nuestra querida Virgen de la Caridad del Cobre. Y bueno, más sin nada preámbulo, pues quiero pasar al video de hoy, que hace días que no grababa un video, pues la situación política está muy frustrante. No se desencadenan acontecimientos que marquen pautas a favor del desarrollo libre y propio del ser humano. Pero bueno, hay que seguir adelante y verdad que hemos tenido días difíciles porque la doctrina del mal se sigue imponiendo. El video de hoy lo he titulado "No se puede aspirar a héroe sin voluntad de Marte". Y esto lo hago para referirme al llamado exilio de Edmundo González Urrutia, quien, como todo indica, fuera electo presidente de Venezuela para el próximo periodo presidencial. Pero bueno, todo el mundo decir, ¿no? Porque realmente se sabe lo que el pueblo venezolano y los que han seguido la política de Venezuela, pues sabemos lo que pasó con esa elección del 28 de julio. Y todos pues teníamos esperanza de que se desencadenara algo diferente, ¿no? Porque hace tiempo que estamos esperando que se produzca un acontecimiento de que un sistema totalitario o semi-totalitario, como es el caso de Venezuela, pues llegue a la democracia pues desde la base, ¿no? Desde abajo hacia arriba se desmonte el sistema ese desde abajo hacia arriba. Y no es que Edmundo González se haya exiliado, eso es normal en la lucha política. Muchos nos hemos exiliado, incluyéndome a mí. Ahora bien, hay que diferenciar la lucha política y la lucha patriótica. La lucha política tiene matices. Ahora, la lucha patriótica lleva un esfuerzo mayor y un mayor riesgo, porque o sea, lo que es la lucha patriótica, se han producido muchos héroes a lo largo de la historia y también muchos mártires. Por eso es que hay que diferenciar bien la lucha política de la lucha patriótica. La lucha política, pues, generalmente, pues, si se gana o se pierde, si llega a ser un dirigente político, no pasa nada. La lucha patriótica es para conquistar precisamente valores de la sociedad, como es la libertad. Y ya eso, cuando está usurpado, ocupado por tiranos, lleva un riesgo alto. Y por eso están los riesgos que hemos titulado el programa de hoy con ese nombre, ¿no? Que para llegar a héroe se necesita tener voluntad de mar. Antes de empezar a analizar la situación de Venezuela, o sea, en el contexto actual, quiero recordarles que en el video del 3 de agosto, que denominamos el último aldobarazo, hicimos una serie de predicciones que se han venido cumpliendo al pie de la letra.
y les recomiendo que lo vuelvan a ver aquí en mi canal Cuba, Libertad y Prosperidad Ya, para que se den cuenta que todo lo que analizamos allí y veníamos avisorando, pues se ha venido produciendo. Lamentablemente, porque lo que queríamos era que realmente no se produjeran los acontecimientos que se han producido, sino que hubiera evolucionado normalmente el proceso electoral y hubiera fluido la transición como marcaron las elecciones. Y ahora quiero pasar a analizar la situación actual de Venezuela. Luego, pues, ya veremos qué enseñanza nos va dejando para los cubanos el caso de Venezuela, pero bueno, ahora sí quiero entrar en algunas cosas ya más particulares de la situación de Venezuela en estos momentos, porque hay verdad que un desánimo con muchas personas que trabajan en los medios, pues han querido disfrazar la situación de la salida del mundo del país como una estrategia y algo que lo va a catapultar para un mayor trabajo político, que ahora va a reunirse con el presidente. Por eso nos hablaba del video del 3 de agosto, porque ahí estuvimos analizando cómo funciona la política exterior y el apoyo de los presidentes. Y ya vimos en el caso de Guaidó, ahora ya lo vimos con el caso del mundo, estando en Venezuela. Ahora cuando salga, pues ya el mundo, hay que tener en cuenta que ya el mundo rindió su capital político. El mundo González ya no va a ser el presidente de Venezuela. Ya este proceso electoral culminó, ya eso terminó, ya eso no va a llegar a ninguna parte con la vía electoral de momento. Esas elecciones ya no van a ser reconocidas. Y no digo que en otro momento determinado se celebren nuevas elecciones en Venezuela y yo sé que el proceso en un momento va a culminar y que Maduro en un momento va a tener que dejar el poder, pero eso no es bajo las circunstancias actuales. Estamos analizando las circunstancias actuales que dependen de algunos factores. El primer factor que estamos analizando ahora es la salida de Mundo González, cómo eso va a influir. Eso va a influir en que ya él termina su vida política, ya él terminó su ciclo, su minuto de gloria política ya terminaron. Ahora ese proceso pasa a otra etapa, que es la que vamos a analizar a continuación. A continuación, pues, vamos a analizar qué puede seguir. Y lo que va a seguir depende de un factor muy importante, es la permanencia dentro del país de María Corina Machado. Y cuando digo permanecer dentro del país, yo hacía un comentario hoy en las redes que decía que la continuidad del proceso venezolano dependía de la permanencia de María Corina dentro del país, independientemente de las circunstancias. Cuando yo me refiero a las circunstancias, es que su permanencia dentro del país, cualquier estatus que tenga, no importa que sea detenida, que sea encarcelada, ella no pierde su capital político mientras se mantenga en el país. Ahora, si abandona el país bajo cualquier circunstancia que lo haga, bajo cualquier pretexto, también su capital político termina ahí. Ahora, vamos a analizarlo en el contexto de que ella se quede. Si ella se queda, tendría que pasar a una etapa ya diferente en la lucha, que no es la lucha ya de los votos, sino otro tipo de lucha. La lucha de los votos, quien la tenía que realizar era el Mundo González. Ya el Mundo González no está en el país, no puede exigir nada, no puede pedir nada, no puede capitalizar nada, no puede convocar una movilización en defensa del voto ni en defensa de su presidencia, porque él ya abandonó su presidencia. El
mundo le faltaron estrategias. Si el mundo hubiera diseñado una estrategia diferente, si él hubiera, por ejemplo, creado un gabinete y él hubiera nombrado un vicepresidente con la salida del país, ese vicepresidente pues asumía la responsabilidad de Edmundo González y pasaba a ser el presidente y podía seguir defendiendo la lucha electoral, pero ya ahora eso termina ahí. La situación ahora no es fácil, reorganizar la vida política en Venezuela no es fácil, pero bueno, de todas maneras María Corina está ahí y veremos a qué se le ocurre. Queda un poco margen para actuar. No creo que ella pueda tampoco convocar una movilización porque ya la población se siente desanimada y aunque no sería bueno, emocionalmente no me gusta o sea, hablar de estos términos, pero sí, la práctica, muchos venezolanos van a ver que Edmundo González lo traicionó. Y lo traicionó en el sentido de que en política no se puede hacer, promesas que no se vayan a cumplir. Inclusive las promesas de campaña política, yo vengo diciendo en algunos trabajos que vengo planteando que la promesa política, aquellas que son prácticamente falsas, que se sabe que no se van a cumplir y que los políticos la hacen, pero después no tienen ninguna responsabilidad por su incumplimiento, yo sigo planteando que eso hay que considerarlo como una estafa. Yo lo llamo estafa política precisamente, porque son promesas que se hacen para manipular una opinión y después realmente pues no se cumple y no pasa nada. Y entonces esa práctica hay que irla eliminando. Entonces, el mundo, a partir de la palabra, y María Corina dijeron que esto era diferente, que este liderazgo era diferente, que esto no era Guaidó 2.0 y que esto era hasta el final. Y ya el 50% de esa lucha hasta el final, pues, se ha fraccionado, se manda, se fracciona, porque ya Edmundo González abandonó el país. Y lo hizo de una manera inclusive poco elegante, porque tenía que haber demostrado un poco más de civismo, un poco más de coraje, y haber hecho una locución al pueblo de Venezuela y diciendo algunas cosas que la población entendiera de que la lucha continúa. Pero bueno, ni eso hizo. Prácticamente como muchos titulares que ya aparecen en la prensa internacional, que fundamentalmente la de un poco más alineada con Maduro y esta casta, entonces esa prensa pues está llamando los titulares que el mundo Machado huyó. Y eso es muy crítico. Bueno, siguiendo con lo que venimos analizando de las posibilidades que tiene María Corina de seguir esta lucha, no he visto ningún pronunciamiento de ellos, he visto unos recortes que han puesto por ahí de algunas cosas pasadas, pero realmente yo no he visto todavía hoy un pronunciamiento de ella categórico de qué va a pasar. Pero bueno, decir que Edmundo González se fue porque estaba en peligro de muerte, pues eso no es noticia. Inclusive había que tener previsto, y si yo decía que tenía el plan 1, plan 2, plan B, plan C hasta la Z, pues uno de los planes que tenían que tener era que la presión del régimen iba a ser alta y que lo iban a presionar al extremo de, a lo mejor no lo iban a llevar al nivel de la pena de muerte, pero sí es un riesgo que hay que correr, pero también había que soportar la presión del régimen, porque si siempre que se ha presionado a la gente en Venezuela para que abandonen Venezuela,
con la teoría aquella de que enemigo que huye, fuente de plata, pues entonces ya eso era una estrategia que estaba marcada, que lo iban a presionar para asustarlo lo más posible, pero había que haber resistido y haber hecho algún esfuerzo por, por demostrar un poco de valor, ¿no? Porque si no, pues mejor que no se hubiera metido en este problema. Ahora no pueden venir con el cuento de que la salud, que la edad, no, no. Todas esas cosas se valoran cuando tú vas a llevar a una persona de candidato a algo, a hacer algo. eh, Cuando se va a elegir un deportista para llevar una competencia o desarrollar un deportista, se analizan las cualidades que tiene. No, si tú vas a llevar una persona a ese liderazgo, tiene que contemplar que si te enfermo, que si la edad, que todos esos factores negativos van a aparecer cuando tenga que sacrificarse, pues mejor que no se hubiera sometido a esta lucha, ¿no? Porque ya hubiera aparecido otro. O para hacer lo que acaba de hacer, mejor que no hubiera empezado. Porque en definitiva, el liderazgo que se le traspasa a Edmundo González es el liderazgo de Corina Machado. Entonces, cualquiera persona que hubiera asumido esa responsabilidad, pues era igual. Bueno, que no lo iban a permitir tal vez porque era el único que estaba inscrito y lo toleraron. Bueno, son cosas que habían que arriesgarse. Pero bueno, no creo que la selección al final haya sido muy fructífera. Entonces, yo creo que por esta etapa, la otra opción era que los militares hubieran dado un signo de que iban a participar en una ruptura, un quiebre de la coalición dominante. Y quiero hablar de toda la coalición dominante porque John Magdaleno pues se había enfocado mucho en el problema electoral y bueno, ya habíamos hecho un video con esa teoría de que si las dictaduras salen con votos, no salen. Bueno, la última comparecencia que tuvo María Corina hablando con la hija de Payá, pues le decía que ella le preguntaba eso, que si las elecciones salían con voto, y María Corina le dijo que bueno, que las elecciones si hubieran salido con voto, pues ya ellos estuvieran en el proceso de la transición, ¿no? Para asumir el poder, y que se necesitaban los votos y algo más. Y ese algo más es el que viene faltando en Venezuela. Yo quería el otro día inclusive hablar de que varias veces Venezuela ha llegado a ese punto de estar ahí cerca del triunfo. De un triunfo que estamos esperando porque Venezuela ha sido el único país que ha estado 2 veces cerca de llegar al triunfo y de montar un régimen totalitario desde abajo hacia arriba. Eso no ha sucedido todavía. Y entonces decíamos, bueno, así se está al dar este primer. Me decía José Antonio Frandín que bueno, las cosas que suceden siempre suceden por primera vez, y pensaba que esta podría ser la primera oportunidad de que un régimen totalitario se desmontara de abajo hacia arriba. Pero bueno, no sucedió y seguimos en la situación de Venezuela. Y le decía que yo había comparado este proceso venezolano con un símil, ¿no? del deporte. En el deporte, por ejemplo en el fútbol, hay una situación de que hay equipos que llegan a la portería varias veces durante el juego, y por eso es que en el fútbol hay una definición de un jugador
que se le llaman el crack. El crack es el individuo que es capaz de, cuando llega a la portería, romper la defensa bajo cualquier circunstancia y hacer el gol. Y eso es lo que pasa en Venezuela, que no se ha producido el jugador crack, que llegado el momento, pues, del golpe final. Ese golpe final ya se ha perdido, y en este caso está al perderse, no se ha perdido todavía, pero la posibilidad de que ya se pierda el juego está bien alta. Y entonces, esa es la situación, que hace falta un crack que termine la jugada en Venezuela y se llegue a la democracia. Entonces, esa situación pues la viene golpeando porque no se define la situación venezolana. Y me preocupa porque a veces decimos que no se hacen cosas por el riesgo, porque se producen muertos o se va a producir muertos, y es algo doloroso, pero ya en el 17 hubieron 131 muertos, ahora llevamos más de 25, otros calculan más, pero bueno, ese número 25 es el número que siempre se relaciona con la oposición, y el sacrificio ha sido horrible. Y sin embargo el resultado ha sido muy poco, porque realmente no se enfocó el final hacia algo que pudiera perdurar. Ya lo habíamos planteado en videos anteriores, habíamos hecho recomendaciones anteriores, de que si no se ocupa un espacio, si no se tiene población, si no se garantiza la defensa de un área, si esos territorios, si Venezuela no se libera por espacio, por territorio, por estado, no sé, de una manera progresiva, no van a sacar a Maduro de ahí, ellos no se van a entregar, ni van a entregar el poder. Y entonces, bueno, ahí está, parado el juego se trancó, y yo creo que en definitiva la última jugada está en manos del régimen, y esa coalición dominante no se fractura. Y ahorita me refería al tema de que si las elecciones salen con voto, los partidos de la dictadura salen con voto, y es un tema discutible. Hay un académico venezolano que se llama John Magdaleno, pues decía que las elecciones era una situación que ponía a la coalición dominante en una situación de que si hacía fraude, pues la sociedad civil, la sociedad general, no la sociedad civil, la sociedad general, pues iba a tomar eso como referente, ese fraude, para una sublevación popular, una insurrección popular, y sacar al tirano del poder. Bueno, eso no sucedió, ese quiebre no se dio. Inclusive, John Magdaleno plantea que esa situación de fraude generalizado puede traer una ruptura en la coalición dominante, y una fracción del poder, principalmente de la parte militar, podía separarse del resto y romper la coalición y dar un golpe de dictadura, ¿no? Yo sigo insistiendo que hay que eliminar en dictadura la palabra golpe de Estado, porque cuando se está en dictadura no se está en el Estado como alguien designado, sino como alguien usurpando el poder y ejerciendo el poder de forma dictatorial, y lo que se estaría dando sería un golpe a la dictadura. Seguimos el tema bastante complejo, porque te decía que al final lo iba a llevar a comparar la situación de Venezuela, la enseñanza de Venezuela. Siempre dije que Venezuela era un laboratorio, y que esa situación de Venezuela pues nos podía marcar la pauta de cómo tratar el caso cubano. Y yo he estado analizando la situación de Cuba en estos últimos días, a pesar de que económicamente está muy difícil, pero la población está
estableciendo un mecanismo de resistencia y con la salida de tantas personas del país, pues ya las personas se están encargando de subsidiar y asistir a las personas que dejaron atrás, dejaron a Cuba, con generaciones que vienen muy vinculadas a los familiares que dejan. No hay ruptura familiar prácticamente aparente, han dejado sus chiquitos, matrimonio, los padres, o sea, una serie de personas jóvenes que han venido, que están todavía en un vínculo directo con los familiares, y eso está proporcionando que la gente ya está mandando ayuda para allá lo más posible. Y yo veo, por ejemplo, que incluso personas que llegaron aquí, que reciben una pequeña contribución del gobierno americano, y con esa misma ayudita pues están ayudando a la gente en Cuba, y apoyado pues también con algunos familiares donde se han sufragado las estancias y la permanencia aquí, pues ya ha permitido a ellos, pues a veces con algunos trabajitos por ahí, pues también mandarle ayuda a sus familiares. Bueno, pero analizando esa situación, que sí que influye en la parte económica y social, pero en lo que me refería al régimen, el régimen está en sus mejores condiciones desde el punto de vista represivo, no tiene ninguna limitación política, no tiene ninguna presión interna. He estado recibiendo muchos audios de prisiones, y las prisiones pues es una trinchera de lucha, debía ser una trinchera de lucha contra el régimen, pues los presos políticos pues su mayor preocupación es salir de allí y acogerse al sistema penitenciario para obtener lo que llaman ellos la mínima, una libertad condicional, yendo a trabajar inclusive a campos, a los campos, o a trabajo agrícola, o cualquier otro trabajo que la sigue, pero trabajo, prácticamente trabajo forzoso, porque recibí un audio hoy, el preso Jan, pues, el nombre Jan, él pues decía que los presos ni le están pagando el trabajo ese que hacen en la calle por ahí, en limpieza, en lo que le pongan, y no se lo están pagando. Inclusive a veces lo que le dan a cambio de 2 o 3 meses de trabajo son 5 días de pase yendo a su casa. Entonces, y no hay presión social interna, si no hay presión política interna, no hay una oposición presionando, y si vemos que con todo el esfuerzo que se hizo en Venezuela, con todos los riesgos que se corrieron, con todo, y la movilización que hizo no produjo el cambio suficiente, entonces en Cuba no se va a mover un régimen apenas sin ningún esfuerzo, entonces eso no va a suceder. Entonces hay que ir pensando que las circunstancias no nos van a ser favorables como podríamos pensar. Entonces, bueno, vamos a ir redondeando el tema, porque siempre pensamos que las situaciones de nuestro país se van a resolver desde el exterior, pero no fue así, no va a ser así, y entonces aquí ahora hay una situación que ya hay que irla mirando de lejos, pero se va acercando, que muchos confían, inclusive en Venezuela se confiaba con la salida de Trump como presidente. Eso está bastante complicado, no veo que Trump vaya a salir de presidente, mi visión es que Trump no va a salir. Kamala Harris parece que va a ser la nueva presidenta de Estados Unidos, porque la campaña de Trump ha perdido algo muy importante en las elecciones, que es la emoción. Vimos que la campaña de María Corina precisamente barrió con Maduro por esa emotividad social, y aquí ya no veo esa emotividad con las elecciones de Trump. Sin embargo, he visto que los demócratas han reavivado todo un ánimo, una euforia
alrededor de Kamala Harris, que hay que tener también presente que Kamala Harris tiene el apoyo de la prensa y de todos los medios, y están haciendo una campaña, inclusive se están poniendo, entre más días pasan y más posibilidad tiene de lograr llegar a la presidencia, más dinero están poniendo los grandes intereses en ella. Y ya vemos cómo inclusive el mismo Putin está diciendo que convendría mucho más una presidencia de Kamala Harris que de Donald Trump. Así que ya ese es otro problema que siempre hemos tenido, esperando por una presidencia de Estados Unidos que nos resuelva el problema, y ningún país de estos tenemos regímenes totalitarios van a ser resueltos desde el exterior. Si los que estamos adentro no somos capaces, digo adentro porque aunque yo estoy fuera, sigo trabajando desde adentro y nunca me he ido de Cuba, siempre he estado trabajando con grupos internos y tratando de hacer estrategias y de poner nuevas estrategias. Precisamente estamos trabajando ahora en el caso del grupo del Consejo de Padres y Familiares de los Presos Políticos para tratar de llevar a las prisiones una nueva estrategia de lucha y una nueva compostura dentro de las prisiones, porque ya los métodos que se siguen copiando y se vienen desarrollando de la época del presidio político histórico, pues ya muchos métodos ya no están vigentes. Lo que sí se sigue copiando, o que muchos siguen copiando, pero que no funcionan. Sin embargo, lo que más problemas le trajo al presidio político histórico fue su condición de plantado, y es lo que menos hacen los presos actuales. Llaman plantado la situación de presos que dejan de comer y algunas acciones violentas que hacen, a veces cosiéndose la boca y alguna cosa así de fuerza en las prisiones, pero realmente eso no es plantado. El sistema de plantado es el desconocimiento del régimen penitenciario, y ese desconocimiento pues es que hay que trabajar en base a buscar nuevas estrategias, que la presión interna en las prisiones sea más efectiva. Entonces, pues esa es la situación que tenemos. Comparándolo con Venezuela, vemos hasta dónde llegó Venezuela, el esfuerzo que se hizo, y todavía no se ha concluido el proceso. Y mira la situación que está, que prácticamente se está perdiendo ese empuje. Así que los cubanos, que no se está haciendo un gran esfuerzo, no hay nada a corto plazo. Y me molesta oír a aquellas personas que siguen diciendo que a aquello le falta poco, que aquello se está acabando, y que esa gente ya están recogiendo países, esa gente no están recogiendo países y se van a ir bajo esas circunstancias actuales. Así que creo que es suficiente por el día de hoy. Hay que seguir pendiente del caso de Venezuela, pero los venezolanos tienen que cambiar la estrategia y ver qué hacen. No creo que tengan nada en mente de qué es lo que van a hacer, porque no hay mucha cosa que hacer, a menos que no sea ya algo más contundente, y no creo que tengan ya la capacidad de movilizar, hacerlo a través de la población, porque la población no va a movilizarse con la cantidad y la magnitud que hace falta para doblegar el régimen. Y aprovecho para también algo que la gente está esperando, es que si la Corte Internacional va a jugar a Maduro y lo va a condenar y lo va a meter preso. Esa Corte, lo más probable es que no llegue a una conclusión y dictamine ningún tipo de condena contra Maduro. Eso es lo más probable. Pero suponiendo que lo hiciera, la Corte Penal no va a buscar a Maduro, o lo va a coger por preso, ni nada de eso. Eso no va a suceder. Maduro no tiene nada que ver con el problema de la Corte Internacional, y yo pienso que desde el punto de la asfixia económica y la teoría de Estados Unidos, que
que va a presentar sanciones, eso tampoco va a suceder. Ya inclusive después de las elecciones, Estados Unidos le ha dado licencia a una gran cantidad de compañías petroleras para que sigan explotando el petróleo en Venezuela, y Maduro ha seguido recibiendo financiamiento de Estados Unidos por la venta de petróleo. Así que tampoco eso va a funcionar. Así que la cosa está bien complicada, no es para desanimar, pero sí para decir que o se hace más o seguimos igual. Así que ese es por hoy lo que tenía para hoy, y ya un poco recuperado, pues pienso seguir haciendo videos más frecuentes. Así que lamento no haberle traído una buena noticia, como yo esperaba, pero sí lo que sí no podemos rendir, no tenemos otra opción que no sea seguir luchando. Así que lo dejo por hoy y nos vemos en el próximo video.